Regímenes autoritarios. Puede que vivas en uno y todavía no lo sepas. Y es que, ¿qué pasa si te digo que la mayoría de los seres humanos de la Tierra no viven en democracia? Que eso que llamamos libertad, derechos humanos, elecciones libres, en realidad es una excepción y no la regla. Mientras que en algunas partes del mundo se discute sobre temas sobre cómo es la calidad de nuestras democracias, en otras partes votar es un acto simbólico. Las libertades están vigiladas, la disidencia se castiga y por lo tanto la verdad se dita. Sin embargo, nos repetimos una y otra vez, vivimos en un mundo libre, pero no todos. La verdad, no tanto. Y es que casi el 70% de la población mundial, sí, escuchaste bien, un 70%, vive bajo regímenes autoritarios. Esto es alrededor de entre 6 y 7 personas cada 10. Esta es una cifra que nos debe hacer reflexionar sobre el mundo que tenemos hoy en día. Algunos puedes que te parezcan y que te sorprendan. Sin embargo, otros países incluso te pueden incomodar. Y es que desde SciPolitik no pretendemos hacer este video para señalar con el dedo. Lo hacemos porque nos tenemos que hacer una pregunta que es realmente simple pero poderosa. ¿Y si el autoritarismo no fuera la excepción, sino la norma? Bienvenidos a SciPolitik, donde hablamos de política con cerebro pero con onda. Veamos este mapa. Si observamos cada uno de estos colores, vamos a poder entender cómo está el mundo hoy en día. El azul más oscuro va a representar a las democracias que podemos considerarlas plenas, democracias que de pronto no están tan en cuestionamiento. Mientras más nos acercamos al blanco, vamos a tener esas democracias débiles, que aún siendo democráticas, digamos que van teniendo porosidad dentro de sus instituciones. El rojo claro representa los autoritarismos híbridos, sobre todo cuando se utiliza el electoralismo para legitimar algunas de sus acciones. Y en el rojo más oscuro son los considerados autoritarismos plenos o totales. Pero pongamos cada uno de estos en porcentaje. ¿Qué representaría para los autoritarismos cerrados? Bueno, ellos serían alrededor de un 28% de la población mundial. Totalmente cerrados. No hay espacio para cualquier disidencia. Luego están los híbridos, que corresponderían a un 44% de la población mundial. Las democracias intermedias o débiles estaríamos alrededor de un 13%. Y en democracias plenas estamos hablando de un 15% de la población mundial. A estos porcentajes que te di anteriormente, también podemos tener en cuenta las encuestas regionales como Latinobarómetro, donde en 2023 se estimó que alrededor de un 48% de la población latinoamericana, obviamente, dice que la democracia sería un estilo positivo para su país. Pero todo estaría bien, ¿no? Con esa cifra que es alta. Pero es que si lo comparamos con el 2010, esa cifra era de un 63%. Eso quiere decir que la democracia bajó en estima. Pero ya va. Antes de continuar, hay una cosa que es muy importante que tenemos que hacer, y es definir qué es un régimen autoritario. Lo primero que debes saber es que los regímenes políticos tienen millones de matices, y los regímenes autoritarios también los tienen. Y es que a veces vas a ver autoritarios ejerciendo toda la fuerza y la maldad posible, mientras que otras veces los verás con trajes elegantes, seduciendo a las masas, incluso sosteniendo una constitución. Pero lo único que tienen en común es que el poder no se comparte, se exhibe para que otros sueñen con tenerlo. Para poder entender a los autoritarismos, podemos tener en cuenta o como base autores como Juan Linz, Guillermo O'Donnell o Larry Diamond, los cuales estudiaron autoritarismos en sus diferentes expresiones. Así que veamos una comparativa de estos autores. Todos coinciden en los siguientes aspectos. 1. No todos los autoritarismos son iguales, por lo que hay grados de pureza y de hibridación.
2. No siempre implican ausencia total de elecciones, pero sí implican un control del poder, con nula o escasa rendición de cuentas real. 3. Van a limitar estructuralmente las libertades y el pluralismo político. 4. Las instituciones existen, pero muchas de ellas, o la gran mayoría, van a estar capturadas o debilitadas. 5. No siempre el uso del terror es físico, a veces lo ejercen sin que lo notes. Juan Linz se enfoca en sus estudios en la estructura del poder político, distinguiéndolo de los totalitarismos, que es otro concepto y es otro video del que vamos a tener que hacer. Pero las principales características que Juan Linz enfoca es en el pluralismo limitado, la ausencia de una ideología, la baja movilización de masas y el liderazgo limitado pero personalista, es decir, un gran líder. Larry Diamond va a preferir estudiar a los regímenes híbridos. Estos regímenes donde hay elecciones, pero que estas no son libres ni competitivas. Es donde el Estado de Derecho no es real o es muy débil. La prensa independiente es muy poca o es prácticamente inexistente y en muchos casos podrías encontrarlo como autoritarismo competitivo. No obstante, para Guillermo O'Donnell, este autor argentino va a preferir estudiar la debilidad de las democracias o de cómo las democracias se van degradando más que en el autoritarismo como tal. Pero destaca que el Ejecutivo va a controlar los poderes del Estado por sobre el Legislativo y el Judicial. En definitiva, si estuviésemos frente a estos autores, creo que nos llegarían a decir: el autoritarismo no grita, a veces solo controla sin compartir. Yo prefiero destacar que el problema es cuando votamos, pero no elegimos. Yo me enfocaría en que la democracia se rompe y no solo con golpes de Estado, sino cuando el poder se delega el control. Si cuando te mencionan autoritarismo se te viene a la cabeza un dictador con uniforme, censura en la radio y tanques en la calle, pues bienvenido al siglo XXI, donde el autoritarismo tiene un traje totalmente distinto. Hoy los regímenes autoritarios no buscan, o al menos no siempre, suprimir las elecciones. A veces las organizan, pero con control. Utilizan redes sociales, inteligencia artificial, tribunales y hasta influencers. Y eso los hace mucho más peligrosos. Veamos entonces qué tipos de autoritarismos hay. ¿Cómo se definiría un autoritarismo clásico? Digamos que podría ser una dictadura sin maquillaje. El poder es concentrado, sin elecciones libres o con elecciones totalmente falsas. Con censura abierta, represión directa, uso de la fuerza como base del orden que tenemos. Muchos de esos ejemplos pueden ser Corea del Norte, Arabia Saudita o incluso la Venezuela durante Maduro. Autoritarismo electoral. Pues en este aspecto, digamos que puedes votar, pero es que el resultado ya está cocinado. Si bien van a permitir algunos partidos políticos, estas elecciones no van a ser reales, porque se van a construir oposiciones a la medida, los medios de comunicación van a ser cooptados, van a utilizar la justicia como mecanismo de movimiento político y algunos opositores van a ser perseguidos. Te va a dar la impresión de que es un régimen democrático, pero es solo la fachada. Acá podemos tomar ejemplos de la Rusia, de la Venezuela durante Chávez, de Turquía, de Israel, etc. Este tipo de autoritarismo se da y se tiene que dar simplemente a partir del siglo XXI, y es porque utiliza herramientas tecnológicas de las cuales tenemos a disposición todos los días, cada uno de nosotros, y es que van a utilizarlas como herramientas de vigilancia masiva. Va a ocurrir un control con las redes sociales, una censura algorítmica, manipulación informativa o de la opinión pública a través de bots, a través de fake news. Esa tecnología les va a permitir controlar, no liberar, que es lo que muchas veces dicen que van a hacer. En este caso podemos mencionar, a China y su sistema de crédito social, por ejemplo. Y en algunas ocasiones, Irán y algunas democracias. En este tipo de autoritarismos, el líder lo es todo. El resto de liderazgos dentro del país es ruido. Va a concentrar el poder en una figura carismática, de esas que llaman mucho la atención, y que van a concentrar no solamente el poder, sino la hostilidad hacia las instituciones, hacia algunas castas, hacia los burócratas, hacia los jueces,
manteniendo así un relato polarizante. Tener un alto nivel de hostilidad hacia las instituciones del Estado, va siempre a buscar un nosotros contra ellos, va a ser nosotros contra la casta, nosotros contra los burócratas, nosotros contra los jueces. Porque en este caso, lo más lógico que se nos venga en mente es El Salvador, pero es que también pasa en Hungría. Como ves, el autoritarismo ya no necesita esconderse. Ahora también usa hashtags, da conferencias de prensa, va a darte un voto que muchas veces no va a tener ningún valor. Esto no solamente dificulta el reconocimiento del dictador porque no da un golpe de Estado, sino que también va a dificultar la forma en la que identificamos al que gobierna bajo el aplauso de la multitud mientras se alimenta de la democracia, desde adentro, como lo hizo Palpatine allá en episodio 3. Y es que puedo asegurar que hay una pregunta que se te está viniendo a la cabeza. Y es, ¿por qué hay tantos autoritarismos en el mundo? Y la respuesta, primero, no es una sola. Y a veces una respuesta es más inquietante que la anterior. Lo cierto es que, bueno, acá te podemos traer algunas de las causas de por qué hay tantos autoritarismos en el mundo. La primera tiene que ver con la crisis de la representación de las democracias, donde los ciudadanos ya no se sienten escuchados, donde los partidos políticos se encuentran totalmente desconectados de la realidad política y social de los países, donde hay un incremento en los casos de corrupción, de ineficiencia, de clientelismo, del voto castigo constante y sin alternativas claras que logren responder a las necesidades ciudadanas. No es que la gente ame el autoritarismo, es que simplemente dejaron de creer en la democracia. Otro factor que puede ser una causa es la inseguridad y el miedo como una excusa. Y es que cuando hay miedo, el orden gana por sobre la libertad. Apuesto que más de una vez has escuchado discursos como necesitamos una mano dura, un hombre fuerte que venga y nos quite todo este problema, donde se utilizan políticas anti-inmigración, antiterroristas o incluso pandémicas, que las vimos hace poco, para justificar el control social, donde los líderes se presentan como esos salvadores frente al caos. Otra puede ser el uso de la tecnología del control, y es que a veces utilizamos tecnología y les damos autorizaciones a los gobiernos y a los estados para que puedan ver nuestra intimidad, para vender nuestros datos y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y es que la misma herramienta que te da voz hoy, en el siglo XXI, también puede silenciarte. Todo esto a través de la vigilancia digital, la manipulación algorítmica, la opinión pública, la inteligencia artificial, precisamente aplicada a ese control de la sociedad. China, Rusia, India e incluso Estados Unidos han sido muestras de cómo la tecnología muchas veces está utilizada para controlar a la sociedad y no para liberarla. Otro factor que puede influenciar el crecimiento y el sostenimiento de los autoritarismos en el mundo puede ser una especie de nostalgia autoritaria o populismo emocional que también puede funcionar. Y es que dentro de los discursos, antes vivíamos mejor o antes estábamos mejor, o el uso por parte de los líderes de un discurso donde se apela al pasado gigante o idealizado, quizá de forma real o inventada, un pasado grandilocuente o un nacionalismo fuerte o con identidades rígidas, un rechazo a lo global, a lo diverso, por encima de cualquier cosa. Es decir, justifica cualquier actuar bajo esas premisas. Y es que hay que entender que el mundo no es que se volvió autoritario, así, de repente, porque le provocó. No, es que había un terreno fértil y quienes supieron cómo explotar el miedo, el cansancio, la frustración ciudadana, pues lo hicieron y lo convirtieron en lo que tenemos hoy en día. ¡Epa! ¿Pero ya te suscribiste? Si ya lo hiciste, comparte y comenta. Así abrimos el debate y la conversación donde más hace falta, afuera del algoritmo. Hasta ahora hablamos de ellos, de los autoritarismos. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Qué tan lejos estamos de realmente vivir bajo un régimen de esta naturaleza? ¿O es que ya empezamos a caminar por ese sendero pero con otra ropa y no nos damos cuenta? Deberías estar atento a las señales.
en el aumento de discursos polarizantes que buscan deslegitimar al adversario, en ataques a la prensa, al poder judicial, a las minorías políticas. Van a buscar controlar todo el poder y eternizarse en esto, porque normalmente van a tener figuras personalistas y con gran carisma. También van a normalizar la vigilancia y la censura digital. Y es que no hace falta cerrar el Congreso para vaciar la democracia. A veces alcanza con desacreditarlo hasta que nadie crea en él. Sí, el autoritarismo hoy es la norma. Y es la norma para la mayoría de las personas en el mundo. Y esa democracia que está frágil, ruidosa y que es imperfecta, pues es la excepción. La pregunta que nosotros nos hacemos en SciPolitics y que te hacemos a ti es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender la democracia o la vamos a dar por perdida? Esto fue SciPolitics, donde analizamos la política con cabeza y con onda. Adiós.